Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, a propósito de estas tristes informaciones que recibe uno respecto a ciertos planteamientos que hacen pensar mucho sobre por dónde es que está caminando la Iglesia Católica. Y nos preocupa mucho porque las personas que hacen este tipo de pronunciamientos, de propuestas, de ideas, pues son personas que tienen cierta relevancia o mucha relevancia en los medios de comunicación y dentro de la Iglesia Católica. No son personas por ahí aparecidas, advenedizos por allí, un padrecito de la parroquia más perdida del pueblo más lejano del planeta. No son personas que son mediáticos, escritores de libros, grandes teólogos, ocupan buenas posiciones dentro de la Iglesia Católica y nadie les puede decir nada, son intocables. ¿Qué podemos hacer? Aquellos que han manifestado, precisamente a propósito de todas estas cosas, son los que han manifestado que por qué los laicos no predican en las misas, por qué no desarrollan la homilía. Este sacerdote también muy conocido, pues Martín, que dice, bueno, y las mujeres, que les sorprende que las mujeres no prediquen en las misas. Pues a mí me sorprende aún más que no conozcan el Concilio Vaticano II, que nos dicen exactamente quiénes son los que deben predicar en las misas. Esto que voy a decir en este momento, pues no lo dice este humilde sacerdote, el padre Raúl Sánchez, no. Lo dice la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Una constitución dogmática del Concilio Vaticano II que habla sobre la Sagrada Liturgia. En el numeral 56 dice lo siguiente: las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Por esto, el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas para que en las catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto. Entonces, vemos aquí las razones por las cuales o por la cual los laicos o las mujeres, porque el sacerdote Martín habla de las mujeres, o el cardenal Marx habla sobre los laicos, distintamente pues los unos y los otros no pueden predicar en las misas. ¿Por qué? Porque lo enseña la Sacrosanctum Concilium en este numeral 56. Están tan íntimamente unidas la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía que constituyen un solo acto de culto. Por lo tanto, el obispo o el sacerdote, que son los que confeccionan la Eucaristía, es decir, que convierten el cuerpo y la sangre, convierten las especies eucarísticas del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, ese sacerdote es el mismo que va a proclamar el Evangelio y desarrollar la homilía, porque constituyen un mismo acto de culto. Es el obispo y es el presbítero. ¿Por qué? Porque si no hay una fracción, es decir, que el obispo o el presbítero se convierte simplemente en un celebrador de la Eucaristía, ¿no? Y la palabra otro. Hay una división, porque el obispo y el presbítero son ministros ordenados, instituidos, y donde se le ha dado una potestad y una autoridad para predicar y precisamente para convertir las especies eucarísticas del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Hagan esto en memoria mía. Eso no se le dio a una dama, a una señora respetable, no. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo estas personas? Es necesario que recuerden este numeral. Ahora, para más ahondamiento podemos ir a otra constitución dogmática llamada la Lumen Gentium, ¿no? Que hace que en su numeral 25 también nos dicen quiénes son los que están encargados de desarrollar las homilías, de predicar. Dice así, numeral 25 de la Lumen Gentium:
Entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Porque los obispos son los pregoneros de la fe. Los obispos son los pregoneros de la fe. Pregoneros de la fe. Pregoneros de la fe. Que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos. Son los maestros auténticos. Son los maestros auténticos. No la maestra, no la policía, no la enfermera, no la religiosa. Son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo. 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 No la religiosa, no la profesora, no la enfermera, no la doctora, por muy santas y sabias que sean estas queridas damas. Dotados con la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe, que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida. Los que han tenido, a quienes se les ha otorgado la potestad, la autoridad de predicar, es al obispo, al presbítero y en su defecto al diácono. Desconocer estos numerales y desconocer estos documentos tan importantes del Concilio Vaticano II, como la Sacrosanctum Concilium en el numeral 56 y como la Lumen Gentium, ¿no?, en el numeral 25, ahí claramente, expresamente y sin ningún tipo de ambigüedad nos dicen por qué o quiénes son los que deben predicar el Evangelio. Me sorprende que personas tan connotadas dentro de la iglesia estén dejando de lado estos documentos que son precisamente un fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Lo que duró el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo que pudieron determinar los padres conciliares, donde se sacaron estas constituciones dogmáticas, oigan el nombre, son constituciones dogmáticas, para que vengan ahorita unos nuevos iluminados, ¿no?, en la iglesia y nos vengan a decir cómo deberían ser las cosas o cómo podrían ser. Creo que si seguimos así vamos a llegar a algo bien complejo, que es algo que están viviendo precisamente las iglesias protestantes. Están tratando de protestantizar a la iglesia. Si se va a predicar, vamos a dejar la predicación a los laicos, pues eso es lo que está pasando o lo que pasa en las iglesias protestantes, que llega aquel, coge la Biblia y según su interpretación o lo que cree o lo que le inspira el Espíritu Santo, entonces va y dice no se pueden bautizar los niños sino hasta determinada edad. ¿Y dónde dice eso? No, pues no lo dice, pero es que el Espíritu porque yo tengo una experiencia y entonces, y aquel por allá le dio por decir, no, pues no existe un Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque veo que no está bien claro en la Biblia, pero entonces yo considero, de acuerdo a mi experiencia, yo porque fui bombero 4 años, entonces están protestantizando la iglesia católica. ¿Quiénes son los que están autorizados para predicar? Porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos. Son los maestros auténticos, subraya esa palabra, auténticos. O sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo. Hermanos, me sorprende que estos hombres de Dios hayan olvidado, si es que alguna vez aprendieron lo que enseña la Iglesia Católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.